El primero es un criterio de calidad, que lo que se emite esté a la altura, porque últimamente, además, con la aparición de las plataformas digitales, ha crecido exponencialmente la calidad de los contenidos y en ese sentido tenemos que ser pioneros y ir un paso por delante. Luego, contenidos muy variados. Intentamos hacer programas que cubran toda la parrilla para que den cabida a todos los gustos de los aragoneses. Hay programas de cocina, musicales, de humor, de cultura, de información, de deporte. En tercer lugar, intentamos sobre todo que todos los aragoneses se sientan identificados con su televisión autonómica. Al final estamos aquí para servirles. Y por último, y lo más importante, y es lo que nos diferencia de otras muchas cadenas, es la labor de servicio público a la que estamos obligados a cumplir, y por eso nació la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. Bueno, es cierto que ya es un habitual el mejor mes de la historia, los mejores resultados de la historia, pero también es verdad que no es habitual en la tele que se viva este momento dulce, por así decirlo, porque no hay una fórmula secreta para que algo funcione y para que la gente conecte con la televisión. Sí que es verdad que los 2 años que lleva esta nueva dirección en la corporación, hay 4 pilares fundamentales que hemos tenido el interés de llevarlos a cabo. El primero era mantener lo que se ha hecho en esta tele en estos 18 años desde que entramos, y que se ha hecho muy bien. Hay muchos programas muy afianzados, hay unos informativos muy consolidados, y eso era una de las cosas que teníamos claras, que lo que se había hecho bien no había que tocarlo porque funcionaba, y el mérito es de todos los trabajadores que durante estos 18 años, 19 ya, lo han hecho posible. El segundo era ampliar las horas de producción propia. Creemos que una televisión pública que a todos los aragoneses le cuesta el dinero, tiene que revertir ese gasto en la industria audiovisual aragonesa, y por eso hemos potenciado muchísimo la producción propia de programas que hacen productoras de aquí para aquí. En tercer lugar, ampliar las horas de directo. Creemos que tenemos que estar más pegados a la actualidad, más pegados a la calle, y que cualquier aragonés que salga a la calle pueda ver una cámara de Aragón TV contando lo que sucede en su localidad. Y hemos ampliado coberturas no solo en las fiestas del Pilar, también en Amantes, en San Lorenzo, en Cipote-Gato, en Semana Santa y en todos los acontecimientos que suceden en nuestra comunidad. Y por último, la innovación. Creemos que hay que seguir sorprendiendo al espectador para que no desconecte y siga enganchado a Aragón TV con programas y formatos nuevos, y hemos creado en solo 2 años más de 30 formatos diferentes, algunos de ellos ya referentes como Saboreando Ando, con Eneco y con Blanca Liso, o como Tenía que ser de allí, que ayer estrenó temporada con Iciar Miranda y hizo un datazo que nada tiene que envidiar a los datos de las cadenas nacionales en nuestra comunidad. Así que en ese sentido, contentos, y sobre todo porque esta es la consecuencia, la consecuencia de todo esto es que la gente nos ve más, le gusta más la televisión, y además tenemos prestigio nacional reconocido con el Premio Iris y el Premio Ondas este mismo año.